Amados hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El tema del día de hoy se titula El inicio de la iglesia de Cristo. El inicio de la iglesia de Cristo. Ahora, antes de que fueran creados los cielos y la tierra, Dios ya tenía planeado la creación de su iglesia y el estilo de vida de sus miembros. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4, si pueden ir conmigo ahí en sus Biblias, Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en él, hablando de la iglesia, ¿no? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, y no solo eso, sino también planeó de antemano la manera en que íbamos a ser salvos. Ahí eso lo podemos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Pero oigan bien, fíjense desde cuándo está esto destinado. Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿qué cosas, no? O sea, el plan de la salvación de Dios a través de Jesucristo y de la creación de su iglesia, los escogidos, de eso era desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilloso! Ahora, ¿qué pasó después de haberse ya manifestado esa salvación a través de Jesucristo? Bueno, una vez que Jesús se manifestó su salvación hace como 2000 años, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. A sus apóstoles les dijo esto. Ahí sí pueden ir conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice ahí que les mandó que no fueran de Jerusalén, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, porque Juan, hablando de Juan el Bautista, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, estamos hablando ahorita del inicio de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando ya llegó, ¿verdad?, el día para iniciar su iglesia, aproximadamente en el año 33 después de Cristo, Dios envió su Espíritu Santo y conste que era un primer día de la semana cuando pasó eso, un primer día de la semana fue cuando inició la iglesia y fue la primera, por decirlo así, la primera congregación, ¿no? Dice aquí la primera culto ahí. Entonces, cuando llegó, ¿verdad? Fue como en el año 33 después de Cristo, Dios envió al Espíritu Santo para que pudieran predicar las maravillas de Dios a una multitud que venía de muchos países a celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén. Dios les dio la habilidad de predicar en diferentes lenguas para que toda la multitud pudiera entender las buenas nuevas de salvación con claridad. Ahora, ¿qué sucedió al final de la predicación? Bueno, el final de la predicación y cómo reaccionaron los creyentes lo podemos leer en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Y luego voy a leer también el versículo 41 y 42. Entonces, primero, Hechos 2, 36 al 38 dice, ahí al final de la predicación, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos más adelantito al versículo 41 y 42. ¿Qué pasó? Versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron significa que creyeron la palabra predicada, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y así fue como inició la iglesia y se mantuvo fiel. Ahora, ¿cómo se le llamó a la iglesia? Bueno, si uno va y usted es lector ahí de la palabra de Dios, de la Biblia, y puede ver cómo se menciona ahí, ya por todo el libro de Hechos, podemos ver que simplemente se le llamó la iglesia, ya que Cristo pues solo fundó una, por eso dice la iglesia, la iglesia. Ahora, en Hechos 2:47, en la segunda parte de ese versículo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien importante, es el Señor Jesucristo el que nos va añadiendo a su iglesia. Ahora, y para identificar a una congregación de otra, ya hablando, porque el primero es en término general, o sea, universal, de que Él es el que añade los miembros a su iglesia, los que Él salva. Pero entonces, ya para diferenciar una congregación de otra, hablando ahí en el libro de Hechos, a veces se decían la iglesia que está en Jerusalén o la iglesia que está en Antioquía, etcétera. Entonces, así simplemente por su ubicación donde se encontraban los hermanos reunidos, era como decían, la iglesia que está en Jerusalén o la iglesia que está en Antioquía, y así, uno lo puede ver eso en el libro de Hechos. Pero el significado de la palabra iglesia es los llamados, ¿verdad? Los llamados, ya que esta es la iglesia que está compuesta de personas que son llamados por Dios a vivir una vida santa. En Hechos capítulo 19, versículo 9, a la iglesia se le llamó el camino. Es por eso que tal vez ustedes en sus Biblias podrán ver que ahí la palabra camino le ponen con C mayúscula. Eso es en Hechos 19, 9. Ahora, posiblemente unos dicen que era porque iban por todo el camino predicando la palabra de Dios. Otro puede decir que posiblemente es porque la iglesia verdadera solo tiene un camino al Padre, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es solo por el nombre de Jesús que podemos ser salvos. Para que no queden nada más como palabras mías, sino que ustedes vean las referencias en la Biblia. Pueden ir conmigo a Juan 14:6. Juan 14:6, citas que tal vez ustedes se las saben de memoria. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y cómo dice ahí? Nadie viene al Padre sino por mi verdad. Él es exclusivo. No hay otro camino, ¿verdad? No hay otra manera de ir al Padre. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, fíjense lo que dice ahí. Porque hay un solo Dios y ¿cuántos mediadores? Dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en Hechos 4:12, dice ahí en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Cristo es el fundamento de la iglesia. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, nadie más. Ahora, esto es muy importante enfatizar todo esto, hermanos, porque ustedes saben cómo a través de la pandemia y pues ya, o sea, ya por ejemplo en las redes sociales, por internet y por tantas cosas, ya todo el mundo puede saber de lo que otras personas están pasando, ¿no? Que en China esto, que en la India esto, que en el Perú esto, que en Japón aquello, que en México esto. Y usted se puede dar cuenta de como cada vez uno puede saber más de todos los países del mundo que tienen tantas religiones, ¿ya? Que tienen tantos dioses, que tienen tantos señores, que tienen tantas personas, tantas iglesias, tantas, por decirlo así, más bien religiones, en las cuales uno puede ver bien claro aquí en la palabra de Dios, o sea, cuando entonces Cristo inició su iglesia, cómo solamente es a través de Él que podemos ser salvos, bien importante, hermanos. Y esto les digo para que no se dejen engañar, porque lamentablemente así llegan a decir las otras religiones, de que, bueno, es que realmente es el mismo, creemos en el mismo Dios. Ah, sí, yo también creo en Jesús. ¿Y cuál es un musulmán que nada más ve a Cristo como, sí, un buen profeta, un maestro, pero para nada creen que es hijo de Dios? Para ellos su Dios verdadero, según, o sea, no es el verdadero, ¿verdad? Pero según ellos, el Dios verdadero no tiene hijo. Y ustedes saben que claramente en la palabra de Dios dice que sí, o sea, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y así, ¿verdad? Pero lamentablemente sí hay muchos que quieren confundir a otras personas y decir cosas que no vienen en la Biblia. Entonces, súper importante, hermanos, saber eso, ¿verdad? Que solamente es a través de Cristo de la salvación. En la carta de los Corintios, hablando otra vez de la iglesia, Pablo le llama
la iglesia, o sea, en la carta a los Corintios, dice la iglesia esto, la iglesia aquello. O también le llama la iglesia de Dios. En Lucas le llama la iglesia del Señor, en Hechos 20:28. Y en Romanos 16:16, a todas en general se les llama las iglesias de Cristo. Dice ahí en Romanos 16:16, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bien importante. Ahora la pregunta sería, ¿de qué denominación era? Pues de ninguna. La iglesia es de Cristo y de nadie más. Y los que pertenecen a la iglesia de Cristo, que fundó, ¿verdad? Que Cristo fundó, tienen a las sagradas escrituras, a la Biblia, como le llamamos normalmente, pero en la Biblia se le llaman las sagradas escrituras o la palabra de Dios, como la única palabra inspirada por el Espíritu Santo, ¿ok? Esa es la única palabra inspirada por el Espíritu Santo. Esto les digo esto, ¿vea? Porque lamentablemente ustedes saben cómo hay unas religiones que dicen, mira, aquí también tenemos otro libro, o sea, fuera de la Biblia, y la ponen como si fuera también inspirada por Dios. Y aquí tenemos otro libro. Hay otras que no, tienen un montón de libros, que según esto, vea, su profeta y todo eso, dijo esto y esto y eso, aquello de parte de Dios. Y no, son cosas que están completamente fuera. Es muy importante, a la iglesia de Cristo es porque es de Cristo y de nadie más. Y entonces la palabra, las Sagradas Escrituras es la única palabra inspirada por el Espíritu Santo. Entonces por eso que la iglesia de Cristo solo sigue las enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Para las denominaciones o las sectas o que hay por todos lados, ¿ya? Lamentablemente muchos no tienen la palabra de Dios ya como la única fuente de autoridad, sino que también siguen credos y dogmas inventados por sus líderes humanos. Esas doctrinas de hombres no solamente llegan a ser no bíblicas, sino a veces hasta antibíblicas. Ya la diferencia de no bíblicas a antibíblicas es, por ejemplo, que alguien dijera algo que la Biblia ni dice sí ni dice no, sino es algo simplemente afuera, es una opinión de alguien. Pero otra cosa es cuando de repente ya dicen cosas que es contrario a la palabra de Dios. Entonces esas doctrinas, ¿verdad? Como les digo, son de hombres y contradicen entonces a veces lamentablemente la palabra de Dios, las enseñanzas de la Biblia. Es por eso que nosotros insistimos una y otra vez, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, así nadie lo va a poder engañar. Y lamentablemente esos que andan predicando palabra de hombre como si fuera mandamiento de Dios, es algo que Cristo aborrece mucho. ¿Verdad? En Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9, Mateo 15, versículo 8 y 9, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué dijo eso? Dice el versículo 9, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, él no le gustaba para nada que se hiciera eso. Ahora, ¿cómo creció la iglesia? Estamos hablando del inicio de la iglesia. Ya vemos cómo inició y cómo desde antes de la fundación del mundo ya había sido ideada por Dios. Pero entonces, ¿ya cómo creció la iglesia? Bueno, primero, vea, la iglesia inició en Jerusalén con la conversión de como de 3,000 personas. Ya después ustedes se acuerdan que después otra vez que predicó ahí en el capítulo 3, dice que después 5,000 personas más creyeron. Pero entonces comenzó ahí. Y luego también, como ya leímos en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38 y versículo 41 y 42, cómo comenzó y cómo fueron perseverando unánimes en oración y todo lo que vimos ahí en el versículo 42. Ahora, segundo, hablando otra vez de cómo creció la iglesia, hay evidencias de que los que se convirtieron ahí en el día de Pentecostés, o sea, que escucharon el mensaje, las diferentes personas que venían de diferentes naciones, después de ¿qué pasó? Después de que escucharon la palabra de Dios y se convirtieron. Pues al final de cuentas nada más venían de viaje, no para quedarse. Entonces se tenían que regresar y pues iban a regresar también con la palabra de Dios. Entonces en Hechos capítulo 2, versículo 9 al 11, ahí se menciona los diferentes lugares de donde vinieron unos. Hechos 2, 9 al 11, lo voy a leer. Dice, fíjense, dice, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces imagínense esas personas que se convirtieron ya después también regresando, y no nada más regresando ya
sabiendo que habían ido ahí al día de Pentecostés, sino que también ya con la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tercero, por otro lado, vea, también vea algo que hizo que la iglesia creciera, fue, ¿se acuerdan? La persecución que se levantó en contra de la iglesia en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que hizo que los creyentes no solamente huyeran, sino que sembraran su fe en Judea y Samaria, y así y por donde quiera que iban. Eso lo vemos en Hechos 8:4. Hechos 8:4, que dice: pero los que fueron esparcidos, acuérdense, por la persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio, anunciando el evangelio. Cuarto, vea, estábamos ahorita hablando acerca de cómo creció la iglesia. Bueno, la iglesia comenzó a tener miembros gentiles, es decir, no judíos, empezando con Cornelio y los suyos. Entonces podemos ver que también hasta alcanzó después a los gentiles. Quinto, quinta manera en que empezó a crecer más y más la iglesia. La primera congregación gentil fuera de Israel que se menciona en la Biblia es la iglesia de Cristo en Antioquía. Su inicio lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 20 y 21, ya hablando de congregaciones, ¿no? Gentiles. Ahí en Hechos 11, 20 y 21 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, está hablando de los que estaban huyendo de la persecución, dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron, dice, también a los griegos. Lo que pasa es que había muchos que estaban huyendo, pero nada más estaban predicando a los judíos. Pero esos no, entonces dijeron, también vamos a enseñarles a los griegos la palabra de Dios. Dice ahí, en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice ahí, bien bonito el versículo 21, me gusta el versículo 21, la confirmación de parte de Dios de que lo que estaban haciendo era bien. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Se digan, o sea, como que, o sea, qué bonito, ¿no? Que uno esté predicando y todo eso, y que tal vez en aquel entonces era algo como controversial. ¿Cómo también le vamos a andar predicando a los griegos? Pero entonces, ¿cómo lo confirmó Dios? Vea que sí está bien, y como muchos se convirtieron. Fue ahí, vea, donde a los miembros de la iglesia en Hechos 11:26 dice que se les llamó cristianos por primera vez, vea, en Antioquía. Eso lo menciona Hechos 11:26. Otra vez, siguiendo eso del crecimiento de la iglesia. Entonces, sexta manera, o sea, ¿cómo se expandió todavía más? Entonces, la proliferación de la iglesia de Cristo en otros países, ¿verdad? Se debió a los viajes ya misioneros del apóstol Pablo y sus ayudantes. Los primeros dos misioneros, ¿verdad? Los misioneros fueron Pablo y Bernabé. ¿Se acuerdan ahí en Hechos capítulo 13, versículo 2? Hechos 13, versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, de ahí ustedes saben cómo ya usted lee todo el libro de Hechos y cómo fueron por todas partes de ahí predicando el evangelio, y luego ya después hasta, ¿se acuerdan que hasta ya después fueron a cada ciudad otra vez? Y también que hubiera ancianos, ¿se acuerdan? En las diferentes congregaciones de las diferentes ciudades a las que fueron. Entonces ahí, obviamente ahí cuando dice Bernabé y Saulo, Saulo viene siendo Pablo, el apóstol Pablo. Ahora la iglesia pues no creció sin problemas. Primero, vea, cuando inició la iglesia en Jerusalén, se levantó una persecución en contra de la iglesia de parte de los judíos incrédulos. Ahora estoy hablando acerca de esto porque ustedes saben cómo a través de los siglos, a través de los años, ha habido problemas, ha habido siempre las personas de que quieren atacar la iglesia, siempre ha habido las personas de que de una u otra manera quieren perseguir a la iglesia. Y entonces uno tiene que mantenerse firme. Entonces, cuando inició la iglesia en Jerusalén, se levantó una persecución en contra de la iglesia de parte de los judíos incrédulos, es decir, que no creían que Jesús era el Mesías. Ahora, segundo, en cada país que predicaban y habían judíos que no creían, los judíos incrédulos de esos otros lugares también levantaban una turba en contra de los cristianos, los que sí se llegaban a convertir. Ahora, tercero, aparte de los judíos incrédulos, existían otros judíos que creían, pero vamos a decirlo así, que creían a medias, es decir, creían que los gentiles no podían hacerse cristianos sin antes hacerse judíos. Es eso, y por eso digo a medias, porque no nada más creían que sí, que Jesucristo era el Hijo de Dios y todo eso, pero por otro lado también pensaban que también el hacer la ley mosaica, el cumplirla, era una parte como de justificación, y no, pues solamente somos justificados por el Señor Jesucristo.
no por otra cosa. Entonces ellos decían, no, también se tienen que hacer judíos. Entonces los judaizantes creían que cualquier gentil que quisiera hacerse cristiano también debía circuncidarse y guardar la ley de Moisés, siendo que un cristiano no necesita hacer eso para ser cristiano. Ellos le dieron muchos problemas al apóstol Pablo y a veces se metían a las congregaciones cuando Pablo no se encontraba, es decir, las congregaciones que Pablo mismo fundó, y después cuando él se iba obviamente para seguir con su viaje misionero, después se le metían ahí atrás de ellos y diciéndole, no, mira, ¿sabes qué? Pues está muy bien que crean y todo eso, pero ¿saben qué les falta? Si les falta que se circunciden y guarden la ley de Moisés. Y por eso Pablo escribió, por ejemplo, la carta de los Gálatas, que ahí se fijan al principio de Gálatas, dice un saludo a las iglesias de Galacia. Entonces eran varias congregaciones en esa región y les manda esa carta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se dejen engañar. Porque lamentablemente, pues sí, unas ya se estaban dejando engañar por aquellos que vinieron después de Pablo, que eran así judaizantes. Cuarto, hablando acerca otra vez de los problemas que enfrentaban. Aparte de los judíos incrédulos y de los judaizantes, también la iglesia tuvo que protegerse de los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros y falsos hermanos. Estoy diciendo todo esto porque menciona referencia en la palabra de Dios acerca de todo eso. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros y falsos hermanos, que de una u otra manera querían modificar la doctrina de Cristo. Todo esto no solamente está registrado en la Biblia, sino que desde que comenzó la iglesia y hasta el día de hoy, Satanás no ha parado de inventar iglesias que se parezcan a la iglesia que Cristo fundó, pero que realmente tienen unas, como dice la palabra de Dios, lamentablemente son congregaciones que mezclan verdades bíblicas con doctrinas de hombres, y la Biblia dice que hasta doctrinas de demonios, así dice, la doctrina de demonios. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, y por eso estoy hablando de la iglesia de Cristo, pero ya vamos a terminar de cómo inició, para que en el caso de nosotros, que ustedes vean cómo inició hace como 2000 años y cómo inició, no sin problemas, sino que sí, con enfrentamientos, con confrontaciones, con problemas, con falsos maestros y todo ese tipo de cosas, y tenía que seguir, hermanos. ¿Y acaso no hay que agradecerle a Dios por todas aquellas personas que, imagínense, de cuando inició la iglesia hasta el día de hoy, se han mantenido fieles a su palabra? Entonces, gracias a Dios, vea, por esas personas que Dios ha utilizado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aún el día de hoy podamos encontrar la palabra de Dios de una manera intacta, de una manera que todavía tiene el poder, como dice la palabra de Dios, que el evangelio es el poder de salvación, ¿verdad? Cada uno de nosotros, a los creyentes. Entonces es como el día de hoy, gracias a Dios, que todavía podemos ver la palabra de Dios y podemos ser salvos. Entonces, por eso es muy importante que todos nosotros de la generación presente, ahorita estamos, ¿en cuál año? Estamos en el 2021. Entonces, que nosotros hagamos un buen trabajo, así como todos los que estuvieron antes de nosotros. Que nosotros hagamos un buen trabajo, así como cuando inició la iglesia. ¿Para qué? Porque va a haber un día en el cual todos nosotros, los que ahorita me están escuchando, ya no vamos a estar aquí. A menos que Cristo venga antes, ¿no? Entonces, pero vamos a decir que Cristo venga todavía más adelantito. Entonces, todos los que ahorita estamos en el presente aquí vivos, de repente vamos a tener que dejar todo esto que nosotros sabemos de la palabra de Dios a la siguiente generación. Y así a la siguiente generación, mira, hasta que el Señor diga, ¿no? Hasta que el Señor vuelva. Pero por eso es bien importante ver la grave responsabilidad que tenemos nosotros de seguir adelante. Entonces, ya para terminar, ¿qué debe hacer entonces la iglesia de Cristo con los que enseñan otra doctrina? ¿Qué dice ahí Romanos 16, versículo 16 al 18? Y con esto terminamos. Acuérdense, hermanos, que Jesús mismo dijo que las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella. Entonces es algo súper importante, hermanos, que creamos. Así como la palabra de Dios dice que nadie sabe ni el día ni la hora cuando el Señor vendrá. Y ahí ustedes saben, muchas personas que son inventores de días y de repente andan contradiciendo completamente la palabra de Dios. Igualmente, cuando Jesús dice que entonces no prevalecerá contra la iglesia, entonces hay que ver que nunca va a ser destruida la iglesia. Y eso se los digo porque lamentablemente muchos que han comenzado sus propias iglesias y todo eso, según esto tienen revelaciones o según ellos dicen, pues ya me fijé que la iglesia dejó de existir, así que tengo que comenzar una yo. Y Dios me está utilizando a mí para que entonces yo comience una nueva iglesia porque ya dejó de existir. Así, hermanos, yo se las digo de una manera muy simple, pero ellos en sus escritos y todo eso, así dicen, que ellos creen que ellos comenzaron. ¿Por qué? Porque la iglesia había dejado de existir en la tierra.
Entonces, por eso, o sea, son puros engaños. Entonces, acuérdense, no, la iglesia según Jesús, y Jesús es la verdad, no nada más dice la verdad, sino que es la verdad, Él no miente. Entonces, siempre va a ser la iglesia, gracias a Dios, siempre va a existir. Entonces, en el caso de nosotros, ya viéndolo desde el punto de vista práctico, para dejarle entonces a la siguiente generación, ¿verdad? Una iglesia que realmente honra a Dios. Entonces, Romanos 16 al 18, fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los romanos aquí. Romanos 16 al 18. Dice, saludados unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y luego fíjense el versículo 17. Más, y se fijan, este más no tiene acento porque significa pero, o más, o pero. O sea, después de decir algo tan bonito, o sea, eso de conozco lo santo, de que se reciban unos a otros y que se saludan, más, ¿verdad? O pero os ruego, es interesante cómo dice la palabra ruego. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, fijan, pues por eso es bien importante, hermanos, aún el día de hoy podemos encontrar lamentablemente predicadores que sí, o sea, parecen motivadores, profesionales y todo eso, pero nunca quieren decirle a la persona, arrepiéntete, nunca le quieren decir a la persona, mira, esto y esto es pecado, y si lo sigues practicando, te vas al infierno. Hay personas el día de hoy, lamentablemente, como les digo, y tienen muchos seguidores, pero no se atreven a decir lo que la palabra de Dios dice, y ustedes saben cómo Jesús, muchas veces cuando él predicó, él les mencionó, ¿verdad? Y el que anda así va a ir al infierno y al horno de fuego, y que donde el gusano no se muere y la llama no se apaga. O sea, él les advertía de una manera bien fuerte. Entonces, por eso que es bien importante que nosotros ya sigamos adelante con la palabra de Dios. Y como dice, ya cuando a una persona, aún así se le dice y todo eso, y no quiere entender lo que es la palabra de Dios y quiere salir con la suya propia, dice, no, ¿sabes qué? Mira, apártate de ellos, ¿verdad? Entonces, vea, si usted es una persona que usted está escuchando ahorita, como ya vimos ahí en Hechos 2:30 y 38, que Pedro les dijo ahí cuando inició la iglesia, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si hay una persona aquí que todavía no ha confesado su fe en Cristo, todavía no se ha arrepentido de sus pecados, pero lo quiere hacer y quiere el día de hoy bautizarse, por favor, háganos saber. Llámenos por teléfono, por texto, ¿verdad? O si hay una persona que está viviendo lejos de donde están nosotros, pues también comuníquese con una persona que está cerca de usted para decirle sus deseos de querer convertirse al Señor. Como les digo, si usted aquí está cerquita, aquí hay agua que impide que usted sea bautizado. Entonces usted llámenos y entonces usted puede ser bautizado, como dice la palabra de Dios. Gracias, Dios los bendiga. Espero que haya sido de mucha edificación. Y ahorita tenemos entonces al hermano que va a dirigir el himno de invitación. Gracias.